Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal Don Plaquetín. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a seguir con los capítulos de lo que es el receptor de radio AM, pero vamos a arrancar con lo que es particularmente lo que es la bobina del tanque de recepción. La bobina de tanque en recepción, si bien es algo tan simple como decir doy un par de vueltas, bueno, en este video vamos a ver que reciclando materiales y hablando de otras cosas, vamos a tener un resultado igual o mejor. Gente, vamos al video. Por empezar, en este video vas a ver que en mi caso yo estoy utilizando lo que es lo que estás viendo en imagen, que es esta bobina que es de una imantadora de TV, de un TV de 29 pulgadas. Yo utilizo esto porque es reciclado. ¿Por qué? Porque lo han tirado, porque no tiene valor, no, para la gente que junta lo que es cobre, lo que hace reciclado de cobre, no tiene valor, así que lo tiran. Como pueden ver, le han pegado la rascada para ver si era cobre, pero ya por el peso te das cuenta de que no es cobre. Nada, cuestión que yo voy a estar reciclando esta bobina. El tubo que tengo es un tubo de PVC. Ustedes pueden utilizar un tubo de PVC, pero a la misma vez pueden utilizar lo que es utilizar un cacho de cartón o cartulina. Yo en mi caso voy a utilizar cartón. ¿Por qué? Porque ya de hace años lo bobinaba de esa forma y lo sigo haciendo así, pero no lo vas a dejar simplemente así, sino que para darle una aislación de humedad es ponerle un poco de encolado. Así que nada, vamos a estar haciendo esto. Primero, acordate de siempre secar un poco, como podés ver en la imagen, secar un poco el cartón, porque si no, no te va a agarrar bien el encolado, no va a absorber, y es la idea, tiene que quedar algo macizo. Pero nada, gente, acá arrancamos con el tema de la bobina. Y bueno, ya finalizada la bobina, la cual es la parte de más vuelta, en la que más vuelta nos va a llevar. Bueno, cuestión que lo habíamos sacado, como le dije, de lo que era el aluminio que yo lo tengo enrollado en este envase, pero lo pueden enrollar en cualquier lado. Tampoco es que arrollé todo el alambre, porque la verdad precisaba un extremo. Si ustedes lo van a utilizar, le conviene bobinar todo el alambre de aluminio y así ya directamente tenerlo para bobinar transformadores, lo que sea, porque la verdad que son bastante vueltas, no son una o dos, son muchísimas y se puede obtener en muy buena cantidad como para hacer un transformador de potencia, pero no es el caso, no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar sobre lo que es la bobina. En el caso de la bobina mía, la que me pedía en el diagrama, o sea, del primero, ¿no? Del básico, me pedía lo que era 80 vueltas. Cuestión que no era 80 vueltas, perdón, son 90 vueltas. Lo que pasa es que son 80 de lo que es la bobina principal del tanque, la otra es de lo que vendría a ser lo que es la retroalimentación, pero me pedía 90 vueltas. Cuestión que uno saca el cálculo, ¿no? Por las 90 vueltas sobre una inducción de 100 microhenrios, pero a una frecuencia de 80 MHz, que es la frecuencia para tomar un parámetro, tomamos la más baja. Cuestión que yo tenía un diámetro que te pide un diámetro de 1 pulgada, que son 25 milímetros. Cuestión que, en este caso, yo, por ejemplo, para los 10 microhenrios, no tengo ni el caño de 1 pulgada, porque esto no es 1 pulgada, esto es 1 1/4. 1 1/4 son 33 milímetros. No es el mismo diámetro, por ende, tuve que hacer modificaciones porque tampoco tengo 0.4 milímetros, este calibre no lo tengo, y tampoco es cobre, es aluminio. Así que no vamos a inundarnos mucho. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando este programa, que es Coin64, perdón, que es la versión 2.1. Para mí es la que mejor resultado me dio a la hora de calcular. Como vi que tenía buenos parámetros, dije, bueno, me quedé esto para siempre. Cuestión que, volviendo al punto, yo no tengo, por empezar, no tengo el diámetro ese de 1 pulgada. Obvio que ustedes si pueden conseguirlo, consiguen, y si no, no hay problema. Esto es más o menos para lo que es fijar algo fijo, tampoco es tan así. Bueno, cuestión que al no tener ni el diámetro del alambre ni tener el diámetro del tubo, lo que vamos a hacer es modificarlo. Tenemos los mismos parámetros, que son los 800 MHz, los 100 microhenrios que necesito, y bueno, cuestión que tengo un diámetro de 33 milímetros, como había dicho, pero el alambre de aluminio es de 0.55 milímetros, es decir, es un poco más gruesa el calibre, así que es el calibre WG23, creo que es el número 23 para ese calibre. Cuestión que, pasando los cálculos, las cantidades de vueltas son menores. ¿Por qué? Porque son 72, acá puse 71.2, pero en verdad lo hago con 72. Bueno, hasta ahí bien.
Ya como pueden ver, obtengo lo mismo, que son 100 microhenrios. Voy al punto de por qué pasó esto, ¿no? De llegar que, por ejemplo, acá lo que se hace es, yo necesito un 12%. Un 12% del 100. El 100% son 90, ¿no? O sea, del 100% son 90. Del 100% a 90 vas a obtener lo que es el 12%, lo que te daba 10. Pero en ese caso, como yo no tengo 90 vueltas, tengo 72, el 12% por la regla simple de 3, es decir, para sacar eso es la regla simple de 3, de 12 vas a obtener 8.6, que son 9 vueltas. Vos dejala en 8 vueltas, que es lo mismo. ¿Por qué a mí me dio menos vuelta, no? Que acá es donde a lo que quería llegar. ¿Por qué me dio menos cantidad de vuelta? Bueno, primero por el calibre del alambre, es más. Y a la misma vez el diámetro de la bobina es más. Y esto es lo que tiene la inducción. La inducción, cuando uno tiene un diámetro chico, no es lo mismo que un diámetro más amplio. Cuando es más chico, la inducción es menor, y cuando es más grande, es mayor. Esto es lo que tiene la inducción, que cuando más se abre el núcleo de la bobina, no tiene que tener nada, el núcleo de aire. Cuando más se abre, la inducción mayor es. Por eso es que al pasar de 1 pulgada a lo que es 1 a 1/4, que serían 33 milímetros, medio que voy a necesitar menos cantidad de vuelta, porque si no me paso de inducción y pasaría a lo que ya sería casi 1.55 o 52 microhenrios, 152 microhenrios. Como se pueden ver en el tema de la inducción, es solamente eso lo importante, así que terminamos en una bobina de 72 vueltas, y al final le das 8 vueltas más y ya la tenés. En el caso mío, acá hice una foto grande, para una foto ampliada, por así decirlo, para que vean y cuenten que yo había llegado a los 60, 70, y cuando llega el último puntito acá que está en rojo, ya pasa a hacer 2 vueltas más y ya termina la vuelta de bobina. Como pueden ver, es simplemente eso. Ahora, ¿cómo vas haciendo? ¿Vas contando de una en una? Es decir, voy contando una, dos, tres, es decir, cada vez que voy dando vuelta voy contando una. Para empezar, no se bobina así. Para empezar, se bobina dando vueltas así con la mano. A ver, yo tengo una mano acá, así que no lo voy a poder hacer muy bien, pero es girar y con el pulgar presionás. Y con la otra mano te vas ayudando y vas girando el tubo de PVC, y con este pulgar vas presionando la bobina así y vas girando. Vas a ver que vas a ir mucho más rápido y nada, te sentás a la mañana, te tomas unos mate, un té, o café, lo que tomes en tu país, porque en Argentina a la mañana tomamos mate. Pero bueno, cuestión que en un ratito, en 30 minutos ya la tenés hecha, la bobina no es tan compleja, pero no des vuelta así porque te va a volver loco. ¿Por qué? Porque no se comprimen las bobinas. En cambio, cuando vos vas girando con el pulgar presionando, de esta forma vas a obtener fácilmente un apriete y una agarre. Ahora porque estoy girando con esta mano lo que es el tubo de PVC, pero si la tenés con la otra mano, vas girando con la otra mano y la vas haciendo en un segundo, en un periquete lo haces. Cuestión que, volviendo al punto, ¿cómo hice esto de ir contando? No, no contás, simplemente con una regla medís y vos sacás la cuenta, ¿no? Ya se lo expliqué una vez en un video anterior de cómo sacar, ya que voy a sacar una calculadora, de cómo sacar las vueltas. Si vos sabés el calibre del alambre, que también te lo enseñé en un video anterior, no te cuesta nada, y cuando mucho te lo voy a dejar al final del video, te lo ves y es muy fácil de sacarlo. Si yo tengo .55, que es el calibre, y yo tengo que multiplicar esto por 72 vueltas, voy a tener que va a tener la bobina va a tener una longitud de 39.6, es decir, 40 milímetros. Esos 40 milímetros se transforman en 4 centímetros. Entonces yo mido desde acá y acá, ¿no? Desde un extremo al otro extremo, y me da que se clava en 4 centímetros. Como pueden ver, yo lo que hago es con una lapicera medir desde acá, desde el inicio de la bobina hasta el final, y ahí marco con la lapicera una rayita y yo empiezo a bobinar, y cuando ya llegue a esa rayita ya voy a tener las 72 vueltas. Como pueden ver, es muy simple esto, no es tan complejo. Si fueran 90, ¿qué hago? Bueno, pongámosle que tenían la de 4, ¿no? Conseguís el calibre 4. Esto lo podés hacer, no hay ningún problema. Para lo que era el calibre 0,4, que era el que me decía en la imagen de lo que es la revista Lupin, esto lo debo multiplicar por las cantidades de vueltas, que eran 80 vueltas, que era la bobina principal, y me va a dar que son 32 milímetros, es decir, 3.2 centímetros, es decir, 3 centímetros. Como pueden ver,
también la longitud de la bobina, ¿no? Cambia. Así que, como pueden ver, la inducción es un tema un poco complejo, pero a la misma vez, si te sabes guiar un poco por lo que son los programas. Ahí está, tenés COIL 64, la versión B.1. Usá la versión 2.1 porque es la mejor. La mejor forma es esta, para mí. La verdad es que es muy rápido, vas muy rápido. Tampoco es una cuestión de decir, bueno, es un pedazo de bobina. No, no es tan grande la bobina. Lo que es más grande, porque acá es donde viene una temática, en los calibres de las alambres de lo que es la inducción, siempre va a ser cuando el calibre del alambre sea mayor, va a llevar menos vuelta y te va a quedar un, por así decirlo, una bobina del tamaño casi de 12 centímetros, ¿no? Un tamaño más o menos ahí, de 12 centímetros. Entonces, era la bobina que se utiliza originalmente para hacer las radios, pero ¿qué pasa? Te va a pedir un calibre mucho mayor. ¿Y por qué te pide un calibre mucho mayor? Porque cuando más grueso el alambre, como volvemos a lo mismo, mayor inducción va a dar. Cuando se amplía el diámetro, mayor inducción va a dar. Entonces, por eso terminaban siendo unas bobinas bastante grandes, bastante generosas, y es por eso que las bobinas antiguas tenían tanta cantidad de vuelta y eran tan grandes. Originalmente, hoy en día, con el tema del transistor, se puede achicar esto, pero se puede hacer también bobinas un poco más grandes. Volviendo al punto de por qué 3.3, bueno, fue por una cuestión de que encontré este caño y no encontré uno de 1 pulgada, pero ya está. Pero si yo tuviera que hacer otra bobina, ¿puedo probar? Sí, probá con la cantidad que vos quiera, que vos puedas, porque la verdad que esto es algo bastante lindo. ¿Por qué? Porque vas a ver que si utilizás un diámetro de 10 centímetros y le das muchas más vueltas, decir 50 vueltas, fíjate que casi no vas a precisar antena. ¿Por qué? Porque es tan grande la inducción, ¿no? El valor te va a dar casi 50 microhenrios, es tan grande que va a tener una recepción mucho mayor. Vos podés hacer la bobina con diferentes calibres, pero cuando más grueso, mejor recepción vas a tener. Y vos decís, pero no es tanta la corriente que pasa, ¿por qué utilizan eso? Bueno, pues es por un tema de inducción, vuelvo a repetirlo. No es un tema de consumo de energía, no es que tiene que pasar mucha corriente, porque apenas es una corriente parásita lo que va a pasar por la bobina. Así que no te preocupes, puedes utilizar un montón de bobinas. Tampoco utilices tan pequeñas porque no te va no te va a servir. Es decir, muchos te dicen desarmar un transformador, sí, pero desarmar un transformador y usa la etapa secundaria, no utilices la primaria porque primero te va a volver loco dando vueltas con eso, te va a terminar siendo una bobina de una longitud bastante pequeña porque el calibre es muy pequeño de la bobina primaria y terminas haciendo algo que no vas a tener recepción porque ese calibre ya no tiene recepción porque tiene un nivel de inducción muy bajo. En fin, y a la misma vez tampoco tiene tanta cosa. Como le decía en un principio, como pueden ver en el video anterior, yo le había hablado sobre el tema de los capacitores, ¿no? Variables, yo tengo este. No voy a utilizar este, gente, porque esto, miren lo que es esto. Pero estos son los originales, que yo tengo la tapa, porque esto va con una tapa. Estos son los originales antiguos de válvula, que la verdad que tienen una buena capacidad y tienen un rango bastante variable. Nada, es una joyita que tenía yo guardada ahí. Y nada, cuestión que le voy a dar uso dentro de poco, pero no va a ser con esta radio. Pero quería mostrarle de que hay bastante, como había quedado en el video anterior diciendo, y no quería quedar un mentiroso diciendo, no, no tenés de esos capacitores. De estos sí tengo, como pueden ver. Son difíciles de conseguir, pero no quita que cuando consigas uno, quédatelo, porque armar una radio con esta tiene sus maravillas. La verdad que la calidad es única, pero varía lo siguiente, que es lo que decía. Yo al tener la tapa acá, puedo protegerlo de la suciedad, pero para mí con el tiempo tenés que estar pasándole el pincel o tapando la radio con alguna cajita o una madera o algo. ¿Por qué? Porque acá cuando entra a tierra, se junta humedad, generándote un montón de ruido, cuestión que te que estás limpiando a cada rato, secando porque se llena de humedad. Cuestión de que este tipo de sintonizadores es un poco más complejo, por eso prefería que utilizaran el que ya viene encapsulado cerrado. Por último, como es aluminio, el aluminio no se puede soldar. Es decir, yo a esto no lo puedo soldar con estaño a la pata del capacitor, en el caso del primer diagrama, no lo puedo soldar al capacitor. ¿Por qué? Porque al ser aluminio, el aluminio no agarra con estaño. El estaño con el cobre no se puede unir de una forma, por así decirlo, térmicamente. Se tiene que unir térmicamente, pero con una aislación bastante diferente, es decir, una soldadura diferente. Así que no te hagas problema. En el caso ese, lo que haces es limarle el barniz y
En el caso mío es ajustarlo a un tornillo, no como en el caso este, que este va atornillado acá y después va atornillado en la parte de abajo, en esta que está acá, en este pequeño tornillo, se ajusta ahí, ya tenés entrada y salida de lo que es el capacitor variable. Pero en el caso de que no tengas cómo atornillarlo, no a un coso, bueno, muy simple, lo limás igual y lo enroscás, le das vuelta a la famosa cola de rata y lo enroscás en la pata del capacitor y ya está. Tampoco que hay que estañar, porque la verdad es que con que haya una buena sujeción ya es suficiente. Como pueden ver ahora yo la segunda bobina la voy a hacer separada, es decir, tomás de acá y medís 1 centímetro y haces la bobina siguiente. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, el tema de que esta bobina no tiene que estar tan cerca de la bobina receptora, porque cuando está en la regenerativa, es decir, en la que es de la retroalimentación, esta le va a meter ruido a la que está al lado, entonces cuando más cerca esté, más ruido tiene, y cuando más alejada esté, menos ruido va a tener. Una radiofrecuencia de entrada no es lo mismo que una radiofrecuencia de ya tener la sintonizada, entonces por eso se deja ese centímetro de separación entre bobina y bobina. A partir de acá de un centímetro doy las 8 vueltas, ustedes darán 10, no importa. Lo que sí importa es que tiene que ser el 12%, pero ya ahí ya tenés tu bobina armada. Y bueno, y después al final subiré una foto mostrando cómo queda ya pintada con el encolado, para que vean cómo queda finalizada y poco más, gente. Bueno, espero que el video te haya gustado, que sea de tu información sobre el tema de inducciones. Me pareció justo hacer un video solamente hablando del tema del tanque. ¿Por qué? Porque muchos se lo toman a la ligera y dicen, esto es fácil. No, la verdad que tiene su grado de complicación, ¿eh? Y vuelvo a repetir, no te preocupes por el calibre, que siempre lo podés calcular. Podés jugar con el diámetro de lo que es el tubo, lo que vendría a ser el diámetro de la bobina. Podés jugar con lo que es el calibre del alambre. En fin, nada, gente, nos estamos viendo en el próximo video, ya casi cerrando esto de lo que es nuestro receptor AM. Y será hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau.